Saludos a todos, mi nombre es Ramón Versova Matos, portador de la matrícula 2024-0787 en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. El día de hoy vamos a estar realizando un segundo video para la práctica final Docker, es decir, las prácticas finales del tercer periodo de la materia de seguridad de aplicaciones impartida por el maestro Diógenes Jiménez. En este video entonces vamos a estar realizando la parte 2, crear una arquitectura de WordPress que contenga MySQL con persistencia de datos, es decir, con volúmenes. Primero es con Dockerfiles y luego con Docker Compose. En este video vamos a estar haciendo la versión con Dockerfile y en un segundo video vamos a estar realizando la versión con Docker Compose. Entonces vamos a mostrar la fecha y la hora. Siempre recuerdo que se ve en el apartado inferior izquierdo. Date, time. Estamos grabando este video el lunes 13 de julio del 2026 a las 11:12 am. Entonces aquí yo tengo mi máquina. Esta es la IP. Repito como la vez anterior que no voy a realizar ping a otra máquina porque no vamos a estar utilizando otra máquina. Mi IP es la 10.0.0.82. Entonces aquí yo tengo un script como en la práctica anterior con la cual nos vamos a guiar para estar realizando esta práctica. Antes de que empecemos directamente con la práctica, voy a estar haciendo uno de los pasos para confirmar el funcionamiento para demostrarles que no lo tengo creado de antemano. Que voy a ingresar al localhost 8080 por puerto 8080 y me va a dar un error. Sí, miren, el sitio podría no estar disponible. Así que eso va a funcionar después cuando nosotros ya tengamos todo hecho. Vamos a empezar entonces con la práctica. Vamos a estar haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho con SAMP, solamente que ahí era más visual. Vamos a estar realizando un Docker, vamos a estar utilizando Docker Files para crear volúmenes en los que nosotros vamos a tener WordPress y también un MySQL conectado a esto, como era parecido a SAMP. Entonces la idea es que, como ya dije, cuando yo tenga todo listo, esta página se pueda cargar y me muestre entonces el apartado de inicio de WordPress, que no vamos a hacer la generación de una página de WordPress como tal, porque así lo hicimos en la práctica de SAMP. Así que vamos a empezar. Primero ingresamos como superusuario, sudo su. Vamos a vamos a movernos al sede principal para estar en el apartado root. Ok, y ahora sí podemos trabajar. Primero vamos a crear el directorio en donde vamos a estar creando todo esto, que será WP SQL, WordPress SQL. Para esto vamos a hacer mkdir WordPress SQL. Muy bien. Y ahí está WordPress SQL, ese directorio. Vamos a estar creando los volúmenes, pero primero nos vamos a mover aquí al que acabamos de crear. Y ahora sí podemos empezar a crear los volúmenes. Entonces vamos a estar utilizando... se me olvidó mostrarle la versión de Docker que tengo. Déjame hacerlo rápidamente. Docker version. Y es la misma de la práctica anterior. Emulado Docker. Se emula la CLI de Docker utilizando Podman en la versión 5.4.2. Oh, mira, no sabía que podía hacerlo más grande haciendo esto. Y si lo veo al otro lado, también. Ok, eso es bueno saberlo. Muy bien, estamos dentro del directorio WordPress SQL y vamos a crear el volumen. Vamos a estar utilizando Docker eh, Network. Créame una WP Network, que aquí va a ser la red donde nosotros vamos a crear entonces los volúmenes referentes a la base de datos y al WordPress como tal. Entonces Docker crea una network llamada WordPress Network y ahí está. Vamos entonces a crear los volúmenes para la base de datos y también para el WordPress. Aquí se puede ver Docker volume create db data, volumen para la base de datos. Docker creamos un volumen llamado dbdata. Lo puedes ver aquí y esto va a ser para que aquí se va a guardar la carpeta perteneciente a MySQL. Así que debemos tenerlo apuntado ahí. Y vamos a hacerlo otra vez
pero con WP Data, que es nuestro WordPress. Nuestros datos del WP, del WordPress. Docker Volume Create WP Data. Pum. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos los volúmenes creados. Déjame ver si me acuerdo cómo era. Docker Volume ls. Sí, mira, aquí tenemos dbData y wp-data. Ya tenemos los volúmenes creados para ambos entonces. Entonces vamos a empezar a levantar la base de datos. Para esto vamos a estar utilizando Podman. Este es el script. Estoy diciendo que Podman córreme esto llamado MySQL Database dentro de la network WP Network, la que creamos con anterioridad. Y aquí le está pasando algunos datos como la contraseña de root de MySQL, que es password maestro. La base de datos de MySQL, que va a ser WordPress para bajar database. Usuario por defecto, que va a ser WordPress User. Y contraseña de usuario por defecto llamado WordPress Pass. Aquí le estoy diciendo que entonces utilice la librería de Docker para que lo busque, la versión de MySQL. Entonces déjame ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Perfecto. Entonces voy a copiar todo esto que yo lo he explicado y lo voy a pegar. La voy a dar y ahora debería hacerle el pull al MySQL. Que esto se puede tardar un rato, así que voy a estar realizando un pequeño corte. Nos vemos dentro de un par de minutos. Ok, estoy de vuelta. Como pueden ver, entonces no ha habido ningún error para nosotros hacer la descarga del apartado para levantar la base de datos. Ahora vamos a hacer lo mismo para levantar el WordPress. Aquí claramente con sus especificaciones que Podman corra lo siguiente para WordPress site, llamado WordPress site, dentro de la thread que nosotros creamos de WordPress, que utilice el puerto 8080, que por eso es que cuando estábamos haciendo esta parte aquí le mostré el puerto 8080 con el que intenté ingresar. Y algunos datos extra como de WordPress en la variable HTML, algunos datos de la base de datos la cual va a estar utilizando y demás. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Pegar, ya les expliqué qué hace y vamos a darle para que haga el pull. Y creo que este se toma un poquito menos. No, estos son 112 megas, así que otra vez voy a hacer otro cortecito y nos vemos dentro de unos minutos. Ahora solamente esperar que se termine el pull y luego de eso vamos a revisar si está todo correctamente con el Docker PS para ver que esté instalado y vamos a ver que esté funcionando la página de WordPress. Estas son unas cositas extra que le voy a decir al final. Bueno, pues sí, vengo en un ratito. Hablamos. Ok, ya se realizó las cosas. Vamos a revisar con Docker PS que todo esté. Miren cómo está el MySQL para bajar database y cómo tenemos el WordPress site. Entonces ahora vamos a confirmar su funcionamiento entrando a la dirección del localhost que había puesto anteriormente. Déjame ver si lo pongo aquí, si lo recargo funcionará. Miren cómo funciona. Aquí ya tenemos el WordPress funcionando. Entonces aquí simplemente haríamos la instalación como lo hicimos anteriormente con el nombre del título, el username, password, el email, etcétera. Denme solamente un segundito para revisar algo, para de cortito, pero la calidad requiere tiempo. Ok, hice un cortecito porque estaba haciendo la instalación del WordPress para ponerle los datos y demás. Entonces utilicé un correo temporal, que entiendo que no es necesario que lo hagamos como tal la instalación, pero para la careta. La práctica ya está realizada correctamente, por si acaso. Déjame ingresar. Creo que le puse mal la contraseña. ¿O no? Parece que no, porque se está actualizando. Y aquí lo tenemos. Yo le puse nombre WP plus MySQL con Dockerfile. Entonces aquí ya lo tenemos hecho correctamente.
Eh, y quiero revisar una cosita, que aquí me puse a ver cosas en el MySQL que quiero confirmar. Para revisar que esté funcionando correctamente, utilice el comando docker ejecutar -it MySQL database, porque ese es el nombre del docker que tenemos. Ingresar como root, me va a pedir la contraseña, es la que tenemos aquí, password maestro. Password maestro. Déjame ver, show tables. Un segundo. Ok, pasa que quería asegurarme que la base de datos esté conectada y funcionando correctamente. Y para eso me ingresé con el siguiente comando: docker execute -it mysql root. Me va a pedir la contraseña que nosotros creamos y yo se los dije que era password maestro. Y luego ingresé, le especifiqué cuál era la base de datos que íbamos a estar utilizando. Déjame ver, hay una guagua pasando, espero que no se escuche demasiado. Le estoy diciendo que use la base de datos de WordPress y le dije que me muestre las tablas. Como pueden ver, tiene la parte de WordPress de comentarios, de links, opciones, postmeta y usuarios. Así que podemos confirmar que de hecho sí, la base de datos está conectada con el WordPress que tenemos aquí, el WP más MySQL con Dockerfile. Una última cosa que quiero realizar es que voy a revisar el mount point en el que tenemos esto. Déjame salir de aquí para revisar el mount point donde nosotros tenemos el WP Data y ver que tienen los datos del WordPress. Déjame hacerlo ahora mismo. Docker, volume. Estas son cosas que estoy haciendo solamente para quedarme contento, mostrando que todo funciona. Y como pueden ver, aquí tengo el mount point, aquí donde se está guardando la información. Voy a copiar esta dirección, la voy a copiar y le voy a dar un ls a la dirección. Espero que de verdad se escuche bien. Y aquí, como se pueden ver, está más información de WordPress. Así que tenemos el WP admin, el mail, includes, el login. Así que podemos asegurar que entonces la base de datos está conectada con el WordPress que nosotros creamos. Déjame arreglar esto por aquí, que parece que lo puse mal. Cortar. Y aquí. Y también le voy a agregar algo más de información aquí para ponérselas en los comentarios para que sepan qué fue lo que yo hice para ver la base de datos. Aunque déjame hacerlo ahora mismo. Aquí ya estamos dentro del nombre contenedor MySQL. Era use database, base de datos WordPress. Déjame verlo aquí. Nada más son cositas finales ya. Cositas técnicas. Sí. Y esta cosa. Esto, porque siempre hay que ponerle un punto y coma al final. Y luego show tables. Y ya, esto es para mostrar que está funcionando el WordPress. Ok, entonces la práctica ya fue realizada correctamente. Nada más que para unas aclaraciones, si van a hacer la parte de Docker Compose en esta misma, en este mismo dispositivo, en este mismo part, por ejemplo, que es el que yo estoy utilizando, deberían eliminar todos los Docker y volumen que están para el WordPress y para la base de datos. Aquí yo lo tengo como que se hace para tener el Docker en caso de ser la misma práctica. En este caso yo recomiendo hacer un snapshot antes de la práctica para evitar esto. Y ahí yo lo hice. Simplemente voy a regresar. Si lo pueden ver, simplemente dice pre-dockerfile. Yo voy a regresar para luego hacer la parte de Docker Compose. Simplemente le darían a detener el apartado de Docker para el WordPress site y la base de datos de MySQL. Lo removerían y lo mismo con los volúmenes para ver que se quitaron. Entonces, sin nada más que decir, práctica realizada correctamente. Hicimos levantamos un WordPress con con un MySQL utilizando Dockerfile, tal como se nos pide en el mandato. Vamos a ver.
Crear una arquitectura WordPress más MySQL con persistencia de datos y volúmenes, que es lo que hicimos primero con Dockerfile. Siguiente video será haciéndolo con Docker Compose. Entonces, nada más que decir, funcionamiento de esto, funcionamiento de la base de datos, como demostré aquí. Y me voy a despedir. Práctica acabada a las 11:43 am del lunes 13 de julio a las 11:43 am. Así que nos vemos en la próxima práctica. Bye bye.